Tenía miedo de no recuperarme de estos golpes. Ciertamente, sufrí todos los dolores mentales y físicos que un accidente de tráfico o una herida de guerra pueden producir. Ninguno es insoportable. No hay ni tiempo ni fuerzas para la autocompasión. No hay espacio para el remordimiento o los miedos. No te detengas. Viví peligrosamente. Aceptá las cosas tal como vienen. No temas a nada. Todo saldrá bien. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Y hoy te voy a contar la historia de una persona que realmente ayudó a cambiar el mundo, y es ni más ni menos que Winston Churchill. Y para mí Churchill es el aventurero por excelencia, una persona que me voló totalmente la cabeza. Y esta es la segunda bio que leo de él, y la verdad es que me gustó por lo corta y fácil de leer que es. Es la bio escrita por Paul Johnson, un libro de 200 páginas, no más que eso, pero que está lleno de historias. Creo que es una gran intro a Churchill. Este mismo escritor también escribió varias otras biografías sencillas, y quería empezar con algo que escribe en el epílogo. Y dice: en sus 90 años, Churchill pasó 55 como miembro del Parlamento, 31 años como ministro y casi 9 años como primer ministro. Estuvo presente o luchó en 15 batallas y recibió 14 medallas de campaña, algunas con múltiples insignias. Fue una figura destacada en la Primera Guerra Mundial y una figura dominante en la Segunda. Publicó casi 10 millones de palabras, más que la mayoría de los escritores profesionales en toda su vida. Y pintó más de 500 lienzos, más que la mayoría de pintores profesionales en su vida. Así que Winston vivió una vida plena, y pocas personas pueden igualar su amplitud, variedad y éxito en tantos frentes. Me pareció que es una frase que describe un poco lo magnífica que fue la vida de esta persona, que quería vivir hasta el último segundo de su vida al máximo. Cuando le preguntaron a Churchill a qué atribuía el éxito en su vida, sin pausa ni vacilación dijo: conservación de energía. Nunca te pongas de pie cuando puedas sentarte, y nunca te sientes cuando puedas acostarte. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Sus padres fueron Randolph Churchill, miembro del Parlamento y ministro del Reino Unido, y Jenny, la segunda de las 4 hijas de Leonard Jerome, financista de Chicago y Nueva York. Winston tenía solo 20 años cuando su papá murió, y para despedirlo y de alguna manera hacer su duelo, escribió la biografía de su padre. Winston sacó de su mamá la actitud, la energía, el amor por la aventura y una enorme pasión por la vida en todos sus aspectos. A Winston, pese a que piensen lo contrario, le fue muy mal en la escuela, y sus calificaciones eran bastante mediocres, y por eso su papá lo veía como un fracaso. Se dio cuenta que no iba a ser un genio en las materias, pero se apasionó por la escritura y el uso de las palabras. Y eso fue durante toda su vida su principal fuente de ingresos. Sus más de 40 libros se vendieron por millones de dólares y escribió miles de artículos para periódicos y revistas. Cuando estaba en su adolescencia, Churchill decide ir al ejército y comenzó su plan para hacerse famoso. Él pensaba que un soldado siempre necesita guerra, y Churchill fue a buscar la guerra. Mientras participó de guerras, se dio cuenta que podía ganar plata como corresponsal de guerra, por esto que les contaba de que era un fanático de las palabras y de la escritura. Entonces se hizo corresponsal para distintos medios de comunicación. La fórmula de su crecimiento fue encontrar guerras, obtener un permiso especial para participar en las guerras, escribir artículos y libros y coleccionar medallas. Mientras estaba en las guerras, en los ratos libres leía, se devoraba libros de todo tipo y color. Leía todo lo valioso que podía conseguir y no olvidaba nada de lo que leía. Le pedía normalmente a su mamá que le mande libros
a los frentes de batalla. Y una cosa que te pasa cuando empezás a leer biografías es que empezás a encontrar patrones de personas. Y de repente te das cuenta que hay personas que operan muy parecido a otras personas. Un ejemplo contemporáneo a Churchill es el de David Ben Gurión, el primer ministro de la independencia de Israel. Y me acuerdo cuando leí la biografía de Ben Gurión, era otra persona que se devoraba todo tipo de libros en todo momento. Y esa pasión que ambos compartían, voraz, por leer de todo el tiempo, hizo que, varios años más para adelante se hicieran muy amigos. Ya tengo pendiente hacer un capítulo también de Ben Gurión. En agosto de 1897, Churchill participa de su primera campaña británica como miembro de la Fuerza de Campo en Afganistán. Y ahí escribe su primer libro, que es The Story of the Malakand Field Force. Churchill siguió este éxito yendo a Taira. No sé dónde queda Taira, pero básicamente él va a este lugar y acumula otra medalla. Y después empieza a mirar hacia África, que en este momento estaba llena de guerras, y le escribe a su mamá: unos meses en Sudáfrica me van a dar la medalla, SA, y con toda probabilidad la estrella de la compañía. De ahí me voy a ir a Egipto para regresar con 2 medallas más. Sin embargo, la historia se da al revés. Primero fue Egipto, luego se fue a Sudáfrica, donde informó como corresponsal de guerra sobre la guerra de los Boers para el Morning Post. Y estrictamente hablando, Churchill no luchaba tanto en las guerras, sino que más bien era corresponsal, pero durante una emboscada de los Boers a un tren blindado es capturado y lo hacen prisionero de guerra. Hay una historia divertidísima sobre su momento de captura, porque Churchill, en vez de quedarse como prisionero, escapa y hace un viaje peligroso a través de las líneas Boer, y lo estaban buscando los Boer por todos lados, había carteles que ofrecían recompensa por su recaptura, y termina logrando escapar y llegar a Durban, en Sudáfrica, donde lo reciben como un héroe. Hay un libro que él escribe, y hay varios libros que cuentan toda su época en la guerra Boer. Algún día quiero hacer un capítulo solo sobre este momento de su vida porque es espectacular. Y él cuenta un montón de anécdotas durante su escape. Hay una anécdota divertidísima que es que él le deja una carta. En el momento que se escapa, le deja una carta al comandante de las fuerzas Boer agradeciéndoles por haberlo cuidado durante su periodo captivo. Es bizarrísimo Churchill como persona. Lo otro interesante es que durante su periodo captivo él aprende muchísimo y desarrolla mucho su carácter y aprende mucho sobre la empatía y la importancia de tratar bien a los prisioneros. Y algo interesante es que todos asocian a Churchill como un sedentario por esta imagen de adulto que hay de él con el habano y el whisky. Sin embargo, en su juventud era hiperactivo. Para 1900, el año 1900, él vuelve a Inglaterra y había logrado la fama que buscaba. Recuerden, él iba a guerras, coleccionaba medallas, escribía para todos los medios de comunicación y logró regresar a Londres como un héroe. Publicó 2 libros y dio una serie de conferencias en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Y se convierte en el joven más conocido de su generación. Era lo que él ansiaba. Él quería ser famoso para escalar, para lograr la carrera que su padre no había logrado y llegar a ser primer ministro. Como dice, a veces hay una frase de un influencer argentino, se llama Carlos Malatón, que dice: se preparó toda la vida para este momento. Churchill se preparó toda la vida para ser primer ministro. A los 26 años, Churchill asume la banca en el Parlamento, lo que iba a ser el comienzo de su larga carrera política. Él ansiaba ocupar el cargo del Parlamento y tenía, en su vida la idea de poder hacer historia. También quería vengar el fracaso de su padre. Y él, como dije, convertirse en primer ministro. Y acá me puse a pensar qué importante puede ser esto de reivindicar el orgullo familiar. Y también qué importante tratar de hacer las cosas para intentar reivindicarse frente a su padre, que no le dio mucha atención cuando era chico. De hecho, la verdad es que el papá tenía bastante poca fe en Churchill. En el libro cuenta un poquito algunas anécdotas
de cómo el papá pensaba que Churchill no iba a llegar muy lejos porque le iba bastante mal en el colegio. Sin embargo, él hizo lo que sea para intentar ganarse la aprobación de sus padres. Su padre ya estaba muerto, pero a él como que todo lo que hacía en su cabeza tenía esto de intentar que su padre estuviera orgulloso de él. Churchill decide aplicar al Parlamento como Tory, pero no estaba muy contento en los escaños Tories porque él no era un hombre de partido. Él decía que su lealtad pertenecía al interés nacional y a su propio interés. Y en un momento u otro de su vida se postuló para el Parlamento bajo 6 partidos distintos: el conservador, el liberal, la coalición, constitucionalista y unionista y conservador nacional. No sé, distintos partidos de la época. Pero esto claramente le hizo ganarse muchas enemistades en la política. En 1905, a sus 31 años, lo nombran subsecretario de las colonias. Churchill se da cuenta de que estaba a punto de embarcarse en su primer gran aventura en la política. Pero antes quería poner en orden su vida privada. Para poner en orden su vida privada decide proponerse a Clemmy, una chica que conocía hace rato, y se casan rápidamente. Juntos tienen un hijo, Randolph, y 4 hijas: Diana, Sarah, Marigold, quien murió en la infancia, y Mary. Cosas que me encantan de esta fase de Churchill. Siempre buscaba experimentar por él mismo. No era un burócrata, un político clásico del Parlamento. Siempre estuvo más motivado por la experiencia personal que por estar ahí arriba dictando órdenes sin vivir realmente lo que pasaba en la trinchera. Y una anécdota de esta primera etapa en el Parlamento en 1904 es que se queda frisado al dar un discurso y a partir de ese momento empieza a aprenderse todo de memoria. Ensaya y se cronometra y no deja nada al azar. Y acá se ve su obsesión por controlar todo hasta el último detalle. No podía permitirse fallar en lo que le permitía escalar para seguir creciendo. Y lo que le permitía escalar, él tenía bien claro que era su uso de las palabras y su capacidad de retórica, su capacidad de argumentar. En 1910 es promovido a secretario del Interior y nuevamente aparece este rasgo de experimentar todo. Él no quería estar atado al escritorio, él quería ver todo por sí mismo. Y esto se da mucho por la experiencia del encarcelamiento que tiene en Sudáfrica y también por todas estas experiencias de haber ido a las guerras. Entonces, como ministro del Interior, él empieza a visitar las prisiones, se reúne con guardianes, habla con prisioneros a solas, y fue el primer secretario del Interior que hacía esto. Incluyó cambios administrativos, como suministros regulares de libros y entretenimiento para los presos. Y comenzó el proceso por el cual se puso fin al encarcelamiento de niños. Este enfoque muy poco tradicional para la época provocó que haya mucha irritación en la clase alta y que lo empiecen a ver medio como un socialista. Y entre sus deberes de secretario del Interior estaba enviar un informe diario por escrito al rey cuando el Parlamento estaba en sesión. Y el rey siempre disfrutaba de sus chistes, Eduardo VII, y el enfoque un poco irreverente que tenía hacia la política. Pero el rey que lo sucede, Jorge V, no estaba tan seguro de sí mismo y tenía menos sentido del humor. Cuenta la anécdota que en noviembre de 1911 escribió que su oficina estaba considerando hacer obligatorio el trabajo para los vagabundos y holgazanes. Y agrega Churchill: sin embargo, no debe olvidarse que hay holgazanes e inútiles en ambos extremos de la escala social. Y esto hizo que el rey estallara y lo acusara nuevamente de socialista. Esto muestra un poco la personalidad de nunca estar en silencio, nunca estar inactivo, siempre decir lo que pensaba. Churchill también se mete en problemas con los socialistas y con los sindicatos. Y él cuenta años más tarde que disfrutó mucho este periodo previo a la Guerra Mundial, porque fue un periodo donde pudo actuar. Tendemos a pensar en estos años como una época dorada de paz, prosperidad y placer, la última de la historia de Inglaterra. Sin embargo, fue una época de turbulencias, y esa es una razón por la que la disfruté tanto. Los almirantes veteranos veían a Churchill con horror. Los oficiales, los marineros y los que estaban en el frente de batalla lo veían como un héroe. Especialmente después de que Churchill les mejoró el salario y las condiciones de trabajo. Había cientos de establecimientos y bases navales solo en las Islas Británicas y el Mediterráneo. Y Churchill visitó cada uno de estos establecimientos. Se pasó 18 meses embarcado durante 3 años. Examinó todo y conoció a todos.
y a menudo trabajaba 18 horas al día para aprender de las nuevas tecnologías de guerra naval con rapidez. Este era el tipo de vida que Churchill amaba, estar en la acción del campo, con la gente. Y alguno de los cambios más fuertes que hizo en esta época fue que creó un ejército naval y comenzó el histórico cambio de carbón a petróleo. Creó el servicio aéreo y como no se contentaba con liderar, aprendió él mismo a volar. Y lo hizo tanto como pudo. Y de nuevo, esta característica de experimentar todo por sus propios medios. Él aprendía a volar y volaba los aviones. Y de esa manera, él experimentaba lo que experimentaban los propios pilotos. Entonces sabía lo que había que hacer y cómo se podía mejorar la tecnología y la calidad del armamento militar. Llevó a Gran Bretaña a la industria petrolera, invirtiendo en Persia y creando la Anglo-American Persian Oil Company, que ahora es la BP. Y esto resultó, a lo largo de las décadas, como la mejor inversión que tuvo Inglaterra en la época, mucho mejor que la compra del canal de Suez que había hecho otro primer ministro, Benjamin Disraeli. Cuando Churchill toma el control del ejército, la política era mantener una superioridad del 60% sobre Alemania en acorazados modernos. Pero con la ley naval de Alemania en 1912, Alemania empieza a aumentar su tasa de construcción de acorazados en un 50%, y Churchill responde construyendo buques de guerra más grandes que los que construía Alemania. Churchill también estaba preocupado por la decisión alemana de construir un gran número de U-boats, que eran unos botes alemanes, que eran un arma, digamos, potencial para ganar la guerra, y que podía llegar a matar de hambre a Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña es una isla, entonces siempre dependió mucho de su poder naval. Y también dependía del comercio marítimo. Al ser una isla, dependía 100% de que lleguen productos a la isla. Entonces la respuesta de Churchill fue construir un gran número de destructores de U-boats. Pero siempre tenía a los veteranos burócratas del ejército que se lo oponían. Y pasó tanto tiempo luchando con ellos como trabajando para modernizar la marina. Había estado trabajando durante algunos meses para poner a la marina en un alto estado de preparación, y a medida que se aceleraba el camino hacia la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ordena a la marina no retirarse después de sus maniobras de verano, sino tomar posiciones de combate. O sea, Churchill ya veía que se venía la guerra. Él era una persona que lograba ver antes de tiempo cómo se iban desenvolviendo las cosas. Y cuando llega la guerra, Churchill estaba listo, preparado psicológicamente y de todas las maneras para lo que se dio cuenta iba a ser el conflicto más grande de la historia. Churchill había advertido en discursos que iba a ser una catástrofe para la humanidad. Los poderosos estados involucrados concebían que su existencia estaba en juego. Ninguna tregua o parlamento mitigó la lucha de los ejércitos. Los heridos morían entre las líneas. Los muertos se descomponían en el suelo. Barcos mercantes neutrales y hospitales fueron hundidos en los mares, todos a bordo dejados a su suerte, o asesinados mientras nadaban. Se hizo todo lo posible por matar de hambre a naciones enteras, sin tener en cuenta la edad o el sexo. Ciudades y monumentos fueron destrozados por la artillería. Bombas desde el aire fueron arrojadas indiscriminadamente. Gas venenoso en muchas formas sofocó o quemó a los soldados. Cuando los alemanes atacan Bélgica, los belgas estaban a punto de rendirse, y esto iba a generar que la intervención británica en la guerra se diluya. Entonces Churchill se va para Amberes, en Bélgica, para hacerse cargo de la situación. Y empieza a comandar a cada hombre y pieza de artillería disponibles. Después él describe esta situación en uno de sus libros, The War Crisis, y establece su cuartel general en un hotel y sostiene la ciudad durante una semana. Y en ese momento hace una propuesta bastante atrevida, que era renunciar a su cargo y ser nombrado comandante en el lugar. Recuerden, a él le gustaba estar en las trincheras. Y esto es aprobada por digamos, su jefe, pero es rechazada por todo el gabinete. Y se le ordena regresar a casa. Amberes cae, y con ella caen 2.000 tropas británicas que fueron asesinadas y hechas prisioneras a alguna parte. Y Churchill es culpado por esto, particularmente por la gente de los Tories, que eran un partido político, el cual, recuerden, Churchill inicialmente había entrado al Parlamento, y también es culpado por los generales del ejército. Churchill temía que su pesadilla se estuviera haciendo realidad, la visión de una guerra interminable,
infinitamente costosa en la que todos perderían. Nadie ganaría. Y el único resultado sería la ruina de Europa y sus imperios. Y acá empieza un poco la época en la cual Churchill empieza su decadencia dentro de la política militar británica. Asquith era el primer ministro que durante 6 años había demostrado ser un líder muy hábil en tiempos de paz. Él guiaba a Gran Bretaña bien durante varias crisis porque tenía un buen manejo político de la Cámara de los Comunes y del gabinete, pero no tenía idea de cómo ganar una guerra mundial. Y esto me hizo pensar en este concepto de un líder para momentos de paz y un líder para momentos de guerra. Y hay una frase de la película El Padrino que están Michael Corleone y Tom Hagen, que era el advisor más leal de Michael Corleone, y Tom le pregunta: Mike, ¿por qué estoy afuera? Y Mike le dice: Tom, no sos un consejero para momentos de guerra. Las cosas se pueden poner muy pesadas con los movimientos que estamos haciendo. Y son muy distintas las skills de liderazgo que se necesitan para liderar un país en guerra que las skills que se necesitan para liderar un país en tiempos de paz. Y lo mismo pasa en los negocios. Cuando estás en momentos de crisis, hay que tomar decisiones rápidas, que a veces suenan hasta caprichosas. Hay que actuar con poca información y mucha intuición. Hay un artículo de Andreessen Horowitz, del blog de Andreessen Horowitz, que habla de Wartime versus Peacetime CEO, y básicamente dice que en tiempos de paz, la empresa puede concentrarse en expandir el mercado y reforzar sus puntos altos, y en tiempos de guerra hay que sobrevivir. A mí, por ejemplo, me tocó liderar mi empresa en ambos tiempos. Tuvimos la pandemia, en la que tuvimos que salir con el cuchillo entre los dientes, y decidimos dejar de lado todos los objetivos y concentrarnos solo en 3 cosas. Abrir industrias, porque muchos de nuestros clientes eran del sector turismo, que se fue a cero. Mantener clientes a toda costa, dando descuentos o lo que hiciera falta, y mantener los gastos al mínimo posibles. Fuimos tan extremos que hicimos que toda la gente de áreas no enfocadas en clientes o en finanzas dejaran de hacer lo que hacían para apoyar a las áreas clave. Y todo eso dio muy buen fruto. Sin embargo, es normal que en tiempos de guerra a la gente le cueste tomar decisiones drásticas y quieran mantener el status quo. Y Asquith, el primer ministro británico, le pasaba eso. Entonces, comenzó a luchar por su propia supervivencia política. 250.000 muertos era demasiado para digerir, y vio que el sacrificio de Churchill era esencial para eximirse. Así que lo saca Churchill, y él tuvo que observar, Churchill impotente y en silencio, mientras los políticos y burócratas militares agrandaban sus errores y llevaban al Reino Unido a un fracaso total. Hay una investigación oficial más adelante que lo exonera a Churchill de todos los errores que lo acusaban, pero en ese momento, que es lo que importaba, lo culparon de todo. Una vez, Theodore Roosevelt dijo sobre la crisis de los 30: cuando la gente ha perdido su dinero, ataca sin pensar, como una serpiente herida, a quien está delante en su línea de visión. Es la clásica de matemos al mensajero. Y Churchill, claramente, era el mensajero. Aquí no se trataba de dinero, sino de vidas perdidas. Y no había duda de quién era el más visible. Y este es el momento más bajo en la vida de Churchill. Es culpado de la derrota militar y se queda sin poder. Sin embargo, yo me puse a pensar que hay 2 cosas que una persona puede hacer. Básicamente pegarse un tiro, deprimirse, o dar vuelta a la página. Y acá les pregunto, ¿cuál creen que hizo Churchill? Lo primero que hizo Churchill fue distender la cabeza. Y por consejo de su cuñada empezó a pintar. Y ahí descubre que pintar no solo es un pasatiempo, sino un refugio seguro en tiempos de problemas. Porque mientras pintás, no podés pensar en nada más. Y a Churchill le gustó pintar, a otros les gusta ir a nadar. Hay cualquier pasatiempo que te llame. Lo importante es, cuando uno está en momentos de mucha crisis, buscar algo distinto. Buscar algo que te limpie la cabeza. En este momento, por ejemplo, para mí es el ejercicio. Y a Churchill le pasa que pronto esta miseria de haber caído, de haber sido hundido, de haber sido echado, de haber perdido el poder, empieza a retroceder. Su mente, su autoestima, su confianza empieza a volver. Y animado por el arte,
Churchill decide volver a la lucha. ¿Y cómo decide volver a la lucha? Volviendo a sus orígenes. Se va a combatir en Flandes. Entonces se va al frente de batalla el 18 de noviembre de 1915. Recuerden, una persona que había sido el ministro de guerra se vuelve a las trincheras de 1915 a mayo de 1916. Y después de mucha oposición política logra que le den un batallón para él comandar, él mismo comandar. Y él mismo ir a las trincheras a pelear. Entonces, a mí me pareció una locura esto. Porque muchos otros no quieren volver al barro, no quieren volver a arrancar de cero. Y a Churchill no le importa. Porque a Churchill lo que le importa es su orgullo. Es luchar por lo que él siempre quiso construir. Y él ve el mundo como... ¿Vieron este juego de escaleras y serpientes donde subís y después caés de nuevo y tenés que volver a subir? Entonces él ve la vida de esa manera. Entonces, hay algo que podemos atribuirle a Churchill, es que siempre estaba dispuesto a empezar de cero de nuevo. No conozco muchas historias de personas que hayan escalado tanto en la vida y que tengan la capacidad de reinventarse siempre. Y él dice en estas épocas: en las sombras de una tarde de noviembre, por primera vez, llevé a mis hombres a través de los campos empapados que daban acceso a nuestras trincheras, mientras aquí y allá los brillantes destellos de los cañones o el silbido ocasional de una bala aleatoria acompañaban nuestro camino. La convicción llegó a mi mente con absoluta seguridad de que los simples soldados y sus oficiales regimentales, armados con su causa, por sus virtudes, corregirían los errores e ignorancia de los estados mayores y gabinetes, de almirantes, generales y políticos, incluyendo, sin mucha duda, muchos de mis errores. Y acá él hace su mea culpa y confía plenamente en la gente que está en el frente de batalla para corregir estos errores. Y también esta frase me hizo pensar mucho en la biografía de Sam Walton, que es el fundador de Walmart, de quien también quiero hacer un capítulo. Walton decía que si querés entender cómo va un negocio, no le preguntes a un ejecutivo, habla con el repositor del mercado. Él es el que está en la línea de batalla. Y Churchill era igual. La opinión y el estado moral de los soldados era mucho más relevante para él que la opinión de los líderes políticos. El servicio de Churchill en las trincheras le sirvió en ambas guerras mundiales porque le permitió entender las opiniones de los soldados y oficiales comunes. Mucho mejor que su reemplazante en el ejército, que nunca se acercaba a las trincheras si podía evitarlo. Su reemplazante pensaba que experimentar los horrores iba a socavar su capacidad para tomar decisiones difíciles. Y Churchill pensaba todo lo opuesto. Después de intentos humillantes de aferrarse al poder, Asquith, el primer ministro, finalmente es destituido en diciembre de 1916 y reemplazado por Lloyd George, que empezó a hacer muchas de las cosas que deberían haber sido hechas desde el comienzo de la guerra. Él quería traer de vuelta a Churchill, pero los Tories en su coalición no lo iban a aceptar. Sin embargo, en mayo de 1917, Churchill se convierte en una especie de asesor no oficial sobre la guerra para Lloyd George, sin ocupar un cargo puntual. Churchill, castigado por las experiencias y consciente de los riesgos que el primer ministro estaba tomando, al tomarlo como advisor, decide permanecer con perfil bajo. Pero para julio de 1917, Lloyd George siente que ya tenía poder suficiente para traer de nuevo a Churchill y lo nombra ministro de municiones. Fue una jugada brillante, y Churchill rápidamente se convierte en uno de los ministros más eficientes de la historia británica. Era un ministerio confuso, que había crecido de manera improvisada durante la guerra y era un laberinto de duplicidades, contradicciones y guerra burocrática. En un corto tiempo de trabajo fanático, Churchill lo hizo simple y eficiente. Forjó un vínculo cercano con las trincheras para asegurar que las tropas obtuvieran exactamente las armas y municiones adecuadas que querían, en las cantidades correctas. En un año, el ejército británico estaba mejor abastecido con armas de su elección que tanto los franceses como los alemanes. Las vastas cantidades de artillería pesada, cañones móviles y ametralladoras que Churchill envió jugaron un papel notable en la guerra. Churchill también fue efectivo asegurando que las fuerzas estadounidenses, que llegaban al frente en números crecientes desde finales de 1917,
nunca se quedarán sin municiones. Poco después del armisticio, Lloyd celebra elecciones generales y gana con una enorme mayoría. Y cuando gana, empieza a tener mucho más poder y vuelve a poner a Churchill en el cargo tanto del ejército como de la Fuerza Aérea. Unos meses más tarde se rompe la coalición de Lloyd George y mientras se celebraban elecciones, Churchill es llevado de urgencia al hospital para una operación de emergencia. En un abrir y cerrar de ojos me encontré sin un cargo, sin un escaño, sin un partido y sin un apéndice. Me parece divertidísimo que en sus frases habla del momento dramático y siempre tiene un chiste. Y así, 7 años después del desastre que había tenido previo a la Primera Guerra Mundial, que lo había sacado del gobierno, Churchill es enviado de nuevo al fondo y tiene que enfrentar nuevamente la tarea de subir la escalera de nuevo. Acuérdense, durante la Primera Guerra tiene este conflicto donde mueren varios conflictos concatenados en los cuales muere mucha gente, muchos soldados, lo culpan de todo, se va para abajo, George lo pone de nuevo en su cargo de ministro después de luchar políticamente y de nuevo se va para abajo. Pero ya no era tan fácil, porque ahora se estaba acercando a los 50 años. Y mucha gente cuando llega a los 50 años, y esto lo veo mucho en la gente que a los 50 años lo despiden de su trabajo y demás, y su vida se viene abajo. Y para Churchill, nada, era otro momento en el cual había que volver a arrancar. En este momento, los liberales ortodoxos que eran liderados por Asquith, los liberales que eran liderados por Lloyd George, los laboristas y los Tories, todos lo odiaban a Churchill y nadie confiaba mucho en él. Sin embargo, él nada lo desanima y decide intentar volver a la Cámara de los Comunes de cualquier manera. A finales de 1923 empieza a escribir su libro, La crisis mundial, que fue el libro que relataba un poco su historia o su forma de contar la guerra, la Primera Guerra Mundial. En 1924 sube una alianza al poder en Inglaterra que es liderada por Baldwin y nuevamente lo nombran canciller a Churchill. Y en esta fase Churchill estaba decidido a portarse bien. Él quería ser un canciller ejemplar y decide dejar de pelearse con todos los partidos y empezar a ganarse un poco más el amor y ser un poquito más político. Deja de interferir con el trabajo de otros ministros y, sobre todo, quiere ser leal al primer ministro para no ganarse nuevamente un enemigo como se ganó a Lloyd George, que hacia el final de su mandato se peleaba bastante. Se vuelve muy cercano con Baldwin y en 1924 comete un error que después le iba a costar caro. En ese momento Churchill dice: no creo que haya la más mínima posibilidad de guerra con Japón en nuestra vida. Los japoneses son nuestros aliados. El Pacífico está dominado por el Acuerdo de Washington. Japón está en el otro extremo del mundo. No puede amenazar nuestra seguridad, de ninguna manera. No tiene ninguna razón para entrar en conflicto con nosotros. Una guerra con Japón no es una posibilidad que ningún gobierno razonable deba tener en cuenta. Sin embargo, los años 20 fueron un periodo muy bueno en la vida de Churchill, pese a este error de subestimar a los japoneses. Y Baldwin constantemente lo elogiaba en las cartas que Baldwin como primer ministro le mandaba al rey y lo llamaba la estrella del gobierno. Y de repente adquiere, muy tarde en su vida parlamentaria, el tacto, la paciencia y el buen humor que no había logrado antes. De repente Churchill empieza a ser amigable y accesible para todos, tanto en la Cámara de los Comunes como en los pasillos. Y eso hace que se vuelva muy popular en toda la Cámara. Y esto me pareció muy interesante porque habla de la madurez de Churchill, ¿no? Cuando somos jóvenes pensamos que hay que imponernos todo el tiempo, probar nuestra inteligencia, intentar demostrar que el otro, no sé si que el otro es más tonto, pero sí que uno es más inteligente. Y creo que crecer es darse cuenta que esto no es una competencia para demostrar que uno es el más hábil, sino más bien por obtener el mejor resultado y mejorar las relaciones con otras personas. Y Churchill claramente cambió. En la segunda parte de su vida decide dejar de lado su ego para generar mejores relaciones y el payoff que tiene es muy alto. Sin embargo, al perder las elecciones, Churchill empieza a dedicarse a hacer plata. Sale del gobierno, se va a Estados Unidos a dar conferencias y a escribir para revistas estadounidenses. Empezó también a especular en bolsa
y le escribe a su esposa en 1929 desde California que había tenido una gran y extraordinaria buena fortuna en la bolsa de valores. Y le dice, así que aquí hemos recuperado realmente en unas pocas semanas una pequeña fortuna. Con la información que puedo obtener y que ahora estoy libre de usar, podemos obtener más beneficios en el futuro. Estoy tratando de mantener $20,000 libras disponibles para inversión y especulación con los corredores de bolsa. Acá parecía que Churchill estaba usando información privilegiada. Parecía que en esa época no había muchas leyes sobre esto. Y un mes después, lo gracioso de todo esto es que se desvanece toda esta alegría porque colapsa Wall Street. Y acá me hace pensar un poco en cómo la persona más hábil políticamente, cómo una persona tan inteligente que podía ver el futuro, que estaba en todas las cosas importantes de la vida británica, puede caer preso de su irracionalidad y creerse bueno en algo que no domina, en una disciplina que no domina para nada. Y me hizo acordar a un concepto de Warren Buffett que habla del círculo de competencia. Y dice básicamente que uno debe mantenerse siempre dentro de su círculo de competencia y evitar hacer cosas que no entendés, principalmente a la hora de invertir. El corredor de Churchill había estado invirtiendo los fondos de Churchill en margen, se llama margins, y esto es básicamente tomar plata prestada para invertir, sin invertir las acciones de uno, por lo cual no solo pierde su dinero, porque no estaba invirtiendo en sus acciones, sino que también tiene que pagar para salir de este problema, y eso hace que tenga que redoblar su producción de escritura y negocia nuevos contratos y giras de conferencias. Y esto hace que la confianza nuevamente en él mismo se sacuda y queda medio magullado en sus emociones. Y eso hace que vuelva a cometer errores políticos, renuncia a su banca conservadora, un poco alentado por lo que estaba pasando en la India. Él estaba en contra de apoyar la independencia de la India y lucha en una campaña dando discursos por todo el país. Y acá se empieza a asociar con la extrema derecha, con los conservadores, y eso hace que empiece a ser percibido nuevamente mal por gran parte de su electorado y sus aliados políticos. Y Baldwin empieza a ver o empieza a percibir que lo intenta desplazar Churchill. Y eso hace que Churchill y Baldwin empiecen a tener una relación no tan buena. El 13 de diciembre de 1931, Churchill estaba cruzando la Quinta Avenida en la oscuridad y mira en la dirección equivocada, o sea, básicamente como en Inglaterra, vieron que manejan del otro lado, y un automóvil venía rápido en la dirección contraria y lo atropella, y eso hace que Churchill sufra lesiones graves en la cabeza, en el muslo, en las costillas, y sin embargo, cuando lo atropellan se mantiene consciente, y cuando viene un policía le pregunta qué había sucedido, y Churchill dice que había sido todo su culpa por mirar mal. Lo loco es que tiene suerte de quedar vivo. Un taxi lo lleva al hospital y tarda mucho tiempo en recuperarse y volver a estar bien físicamente. Y en una carta a su mujer le dice: en los últimos 2 años he sufrido 3 golpes muy fuertes. Primero, la pérdida de todo ese dinero en el crash. Luego, la pérdida de mi posición política en el Partido Conservador. Y ahora, esta terrible lesión física. Tenía miedo de no recuperarme de estos golpes. Ciertamente, sufrí todos los dolores mentales y físicos que un accidente de tráfico o una herida de guerra pueden producir. Ninguno es insoportable. No hay ni tiempo ni fuerzas para la autocompasión. No hay espacio para el remordimiento o los miedos. No te detengas. Viví peligrosamente. Aceptá las cosas tal como vienen. No temas a nada. Todo saldrá bien. Esta frase me pareció maravillosa. La voy a repetir. Viví peligrosamente, aceptá las cosas tal como vienen, no temas nada, todo saldrá bien. Miren el optimismo de Churchill. Cuando se recupera, vuelve a la lucha, sacudido pero tranquilo, dispuesto a vivir más peligrosamente que antes, temer cada vez menos. Y acá termina la parte 1 de este capítulo. En el próximo capítulo les voy a contar toda la historia de Churchill y su ascenso a primer ministro y cómo enfrenta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden seguirme en redes, en Instagram, pueden buscarme como @jvenderk, B con B larga, o en Twitter
X, @Julián_Bender. Fue un capítulo largo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo para seguir contándoles de Winston Churchill. Muchas gracias.